Lo primero que te van a preguntar a ti es qué te gusta hacer. Ahí donde tú no digas que te gusta pelear, porque te tiras todo literalmente. Puede ser Brad Pitt, puede ser el hombre más bonito del mundo, pero si tú a una mujer aquí en Medellín no le dices que te gusta pelear, estás en nada. Medellín no es lo que te muestran en Instagram. Medellín tiene una cara totalmente diferente a lo que en realidad conoces. Ahora, si solo miras lo turístico te vas a perder en sí de la belleza real de Medellín, que esa belleza irradia a través de sus pueblos, de su gente, de la comida casera y muchas cosas más que nadie te cuenta. Así que cuando vengas de viaje a Medellín o vengas a vivir a Medellín, no solo mires la parte turística, porque los pueblos antioqueños son demasiado espectaculares. Entonces no solamente es lo que te muestran la rumba, las fiestas o lo que te muestran en el poblado, en Laureles, no. Porque créeme que hay muchísimos lugares donde vivir, donde viajar, que conocer. Créeme que hay de todo aquí en Medellín. No solamente es el poblado y Laureles. Hay muchísimas cosas más que en realidad sé que te van a gustar. Lo segundo es el clima. Medellín es conocida como la ciudad de la eterna primavera, pero ¿es esto realidad? ¿Qué quiere decir que sea la ciudad de la eterna primavera? Si nos vamos a lo literal, quiere decir que todo el tiempo hace sol, que todo el tiempo hay un clima óptimo, que todo el tiempo está así como el clima de hoy. Pero déjame decirte que eso no es del todo cierto. En realidad Medellín tiene un clima bastante loco. ¿Por qué? Porque es que aquí en Medellín tú puedes estar así como hoy un día donde hay muchísimo sol, pero a los 5 minutos está pegando tremendo aguacero que literalmente no tiene sentido. Lo tercero que tienes que saber es que Medellín es una ciudad políticamente muy radical y que la mayoría de gente de aquí de Medellín es de derecha, es de extrema derecha. Entonces, si tú de pronto no compartes los mismos ideales, tienes que ser muy prudente y tener mucho cuidado al hablar aquí de política, porque más del 80% de la población, de la gente de aquí de Medellín, apoya a la derecha. Entonces, yo creo que esto es algo que tienes que saber para que en sí no vayas a pasar malos ratos, créeme. Hay una palabra que es bastante loca y es bastante nueva y es difícil de explicar. Y sí, es la gentrificación. La gentrificación es un fenómeno mundial, primero que todo. Y esta gentrificación está pasando en muchísimas ciudades turísticas y en muchísimas ciudades principales del mundo, no solamente de Colombia. Uno de los videos que comenzó esto fue con Luisito Comunica hablando de la Ciudad de México, de que la gentrificación estaba llevando a un costo de vida mucho más costoso a las personas que vivían en realidad en el país. Entonces, ¿qué es la gentrificación en sí? Les voy a explicar qué es la gentrificación a través de las siguientes imágenes. Supongamos que este es nuestro grupo de amigos que nosotros vivimos en un sector de Medellín desde hace muchísimos años. Luego en Medellín pasa lo que está pasando en este momento, que se vuelve una ciudad muy turística, llena de muchísimas personas, muchísimos habitantes, los cuales ven la ciudad como muy linda y piensan que es muy económico vivir aquí. A raíz de esto empiezan a llegar personas con una gran capacidad adquisitiva, como inversionistas, nómadas digitales, empresarios que quieren empezar a invertir aquí ya que les parece muy económico y súper rentable. Después de esto empieza la compra masiva. Empiezan a comprar propiedades, hoteles, casas, apartamentos por un precio que es supremamente mayor al que está costando en ese momento. Claro, las personas locales creen que eso es algo bueno y empiezan a aprovechar a vender sus propiedades sin saber que eso después los va a poder afectar. Pasan los años y todos los precios se incrementan hasta un 100%. El arriendo, los alimentos, el costo de vida, los servicios y todas las cosas que son necesarias para la subsistencia de la persona. ¿Y quiénes son los que llevan la peor parte?
los amigos, los vecinos de toda la vida, los vecinos del sector, ya que el costo de vida en ese sector se les incrementó hasta un 100%. Tanto así que a ellos se les hace imposible pagar ese costo de vida y empiezan a migrar a unos barrios o sectores donde ellos jamás pensaron que iban a vivir. En este tema no voy a profundizar mucho porque voy a hacerles un video exactamente hablando de la gentrificación aquí en Medellín. Y en ese video les voy a explicar absolutamente todo. Pero quería tocar este punto para que ustedes sepan que la gentrificación es real. De que la gentrificación aquí en Medellín está viviendo. Y de que muchas personas, muchas familias les ha tocado salir de los lugares donde crecieron toda su vida porque el costo de vida está inalcanzable para ellos, está inaccesible. Y les toca migrar a otros lugares, a otros barrios en los cuales nunca pensaron que iban a vivir. El siguiente tema que vamos a hablar es el tema de la seguridad. Entonces, ¿Medellín es una ciudad segura o no? Y ese tema es un poco difícil de explicar porque Medellín tiene su zona, ¿cierto? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que si tú quieres vivir aquí en Medellín, tienes que sectorizarte. No puedes meterte en el primer lugar que encuentres. Y por eso te hice una guía definitiva aquí en mi canal de YouTube, la cual tú puedes ver y puedes conocer cuáles son los mejores sectores para vivir en Medellín. Pero ahora, en cuanto a la seguridad, es una ciudad en gran parte segura, pero también tiene sus zonas. Entonces, si tú por algún motivo o por alguna razón te metes donde no tienes que meterte, puedes estar metido en problemas. Que es que en Medellín hay barrios donde tú tienes que pedir permiso para poder entrar, porque si no te pueden hacer un daño. La sexta cosa que me hubiera gustado saber de Medellín antes de venir acá es el tema laboral, el tema del trabajo. Y es que es un tema que te voy a tocar por encima porque voy a hacer un video, voy a subir también a este canal. Pero el tema del trabajo es un tema que a las personas les da muchísima inseguridad. Las personas se preguntan en sí si vale la pena o no venirse a vivir para aquí, para Medellín, si hay trabajo, si no hay trabajo, si hay empleo, si no hay empleo. Digo que aquí en Medellín hay muchísimo trabajo. Muchas personas que me han preguntado si hay una estabilidad laboral o no. Y la verdad es que Medellín, a diferencia de muchas ciudades de Colombia, es una ciudad donde el desempleo es muy bajo. No voy a decirte que no hay desempleo, sí existe desempleo. Aquí en Medellín, si es por trabajo, aquí lo vas a conseguir. Si estás dispuesto a trabajar, va a ser una ciudad en la que tú vas a poder tener una estabilidad. Créeme que si tú trabajas y haces las cosas bien, vas a tener una estabilidad laboral muy buena. Entonces, si tú eres inmigrante o si tú vives en Colombia y quieres venirte a vivir para Medellín, déjame decirte que Medellín es una buena opción hablando laboralmente, ya que aquí vas a poder conseguir bastantes ofertas laborales siempre y cuando tú tengas una buena hoja de vida. Te digo una buena hoja de vida, no me refiero a que tengas la experiencia, la mayor experiencia del mundo, no, sino que tengas la hoja de vida bien hecha. Por ejemplo, te presento mi historia. Cuando yo decido mudarme aquí a Medellín, porque yo no soy de aquí, yo soy de una ciudad que se llama Montería, que está al norte de Colombia, es una ciudad de la costa colombiana. Cuando yo decido mudarme aquí a Medellín, yo me vine absolutamente sin nada, eso fue hace 2 años. Lo único que me vine aquí fueron las ganas de salir adelante. Y yo aquí a Medellín vine de vacaciones a visitar a mi mejor amigo. Cuando yo estaba finalizando esas vacaciones, yo dije, voy a empezar a aplicar a trabajos, a ver si me sale alguna oferta laboral y me quedo viviendo aquí en Medellín. Y en menos de una semana ya estaba haciendo exámenes médicos para ingresar a la empresa. Entonces, ¿aquí en Medellín se puede conseguir trabajo fácilmente? Sí, pero hay que saberlos buscar y hay que tener un buen currículum, una buena hoja de vida. Es chistoso esto, pero yo hace rato no aplico ninguna vacante laboral porque yo tengo mi empresa de comida congelada. Es hora y aún me están llegando vacantes laborales que necesitan asesores comerciales, que necesitan asesores para trabajar en call center y muchas cosas más. Entonces, si tú eres inmigrante y indocumentado o tienes permiso de trabajo o si tú eres nacional de aquí de Colombia y quieres venirte a vivir para aquí, para Medellín, créeme que aquí en Medellín vas a conseguir oportunidades, pero tienes que hacer una excelente hoja de vida para que así puedas acceder más fácilmente a esas oportunidades. Antes de seguir con este video voy a hacer una pequeña pausa que créeme no voy a demorarme absolutamente nada. Y es para pedirte que si te está gustando este video, por favor te puedas suscribir a este canal, puedas dar me gusta y puedas dejar un comentario al respecto de lo que estoy hablando. A seguir recomendando mi contenido y podré llegar a muchísimas más personas. Además de eso podrás apoyar mi canal, es totalmente gratis suscribirse. Entonces te pido que por favor te puedas suscribir a este canal
Y si te está gustando este tipo de videos, lo compartas a tus amigos, a las personas que están interesados en saber en sí la realidad de lo que es vivir aquí en Medellín. Dato random de este video es que si escuchas de pronto gritos de fondo es porque estamos precisamente afuera de una biblioteca y hay bastantes estudiantes en el sector, entonces están recreando, se están jugando, y es que precisamente esto que está pasando va a servir para complementar el punto siguiente. Es que el siguiente tema del que vamos a hablar es precisamente del ruido. Medellín es una ciudad extremadamente ruidosa. Aquí en Medellín es normal que por la calle pase una moto sin silenciador a toda velocidad, que los vecinos a las 6 de la mañana tengan música alta. Aquí en Medellín, vivir de pronto con un poco menos de ruido es un lujo que no todas las personas tienen. El siguiente tema que vamos a tocar es un tema que sé que le va a gustar a muchas personas, y es que aquí en Medellín hay una cultura muy fitness, es decir, las personas se ejercitan muchísimo, les gusta verse bien. Las mujeres aquí son extremadamente vanidosas y eso no es algo malo, es algo bueno porque hace que las mujeres se vean cada vez más lindas. También pues a los hombres también se cuidan muchísimo con el gimnasio, van mucho al gimnasio, les gusta salir a trotar, a correr. Entonces, si tú tienes una vida fitness, si quieres venir aquí a Medellín, es una ciudad perfecta porque vas a encontrar muchos gimnasios, vas a encontrar muchos centros deportivos. Aquí vas a poder hacer cualquier tipo de deporte que tú quieras practicar, baloncesto, voleibol, fútbol, natación, patinaje, cualquier cosa, aquí lo vas a poder encontrar. Y sea de que vengas de que seas pequeño a que seas muy viejo. Por ejemplo, yo juego fútbol en un equipo que se llama Itagüí Fútbol Club. Yo juego de volante 5. Y como me ven, yo soy mayor, estoy jugando un torneo aquí precisamente en Envigado y yo en el equipo entreno 3 veces a la semana. Entonces aquí no importa si tú eres viejo, si tú eres joven, no importa absolutamente nada de eso. Solamente tienes que tener las ganas de querer hacer deporte, de querer ir al gimnasio, de querer tener una buena vida, una vida saludable, y créeme que aquí en Medellín la vas a encontrar. Otra de las cosas que me hubiera gustado saber antes de venirme para acá, para Medellín, es que entre más ganas, más gastas. Y sí, Medellín es una ciudad supremamente cara, supremamente costosa. No sé por qué será, pero tú te puedes estar ganando un buen sueldo, pero siempre vas a sentir que te falta algo. Entonces, es una ciudad donde tú, así ganes bastante dinero, vas a gastar bastante dinero. Y es precisamente por el tema de la diversión, el tema de ocio aquí en la ciudad de Medellín. Porque es que tú salir a un restaurante aquí es costoso, salir a un cine aquí es costoso, salir a comer un helado es costoso, o sea, todo es costoso, pero créeme que la calidad de vida que tiene Medellín es una calidad de vida única, que es inigualable. Y el décimo y último tema que vamos a tocar es que aquí en Medellín no todo es rumba como lo pintan las redes sociales, no. Aquí en Medellín de hecho se valora muchísimo la calidad de tiempo en familia. Medellín es una ciudad demasiado familiar donde las personas, de las familias, todos los domingos se van de viaje para un pueblito, donde las personas salen a un restaurante, a un plan tranqui. No todo es discoteca, no todo es rumba, no todo es fiesta, no. Hay personas que sí les gusta todos los fines de semana salir de fiesta y todo eso. Pero hay muchísimas personas a las que les gustan más los planes tranquilos, de pronto ir a cine, ya que hay muy buenos centros comerciales aquí, hay muy buenos cines. Les gusta ir a cine, les gusta ir a comer un helado, o les gusta salir con la familia a pasear. Que una de las cosas que caracteriza al departamento de Antioquia, porque Medellín es la capital del departamento de Antioquia, la belleza de los pueblos. La belleza de los pueblos de aquí es algo de otro mundo. Los pueblos de Antioquia son pueblos muy coloridos, llenos de paisajes, llenos de montañas. Entonces, la mayoría de personas aquí les gusta pueblear. Entonces, es algo que tienes que saber, porque si tú tienes pensado venir y vivir acá o viajar, lo primero que te van a preguntar a ti es qué te gusta hacer. Ahí donde tú no digas que te gusta pueblear, porque te tiras todo literalmente. Puede ser Brad Pitt, puede ser el hombre más bonito del mundo, pero si tú a una mujer aquí en Medellín no le dices que te gusta pueblear, estás en nada.
bueno, no siendo más, hasta aquí llegó este video. Espero que les haya servido muchísimo la información que les di. Sé que pudieron faltar muchísimas cosas más, pero créanme que les hice un resumen de las cosas más valiosas, más específicas que a mí me hubiera gustado saber antes de venirme a vivir para esta ciudad. Entonces, no siendo más, me despido. Espero que les haya gustado y no olvides suscribirte a este canal. No olvides dejar un comentario si te gustó el video. Ahora, si me faltó algo por decir, créeme que puedes comentarlo aquí, para que las personas también sepan, para que las personas que leen los comentarios puedan complementarse un poco más. Ahora, si te gustó, dale un like y comenta, por favor. Puedes compartirlo a las personas que tú creas que necesitan ver este video. Y además de eso, suscribirte a este canal. Recuerda que es totalmente gratis. Entonces, no siendo más, te dejo, chao, chao, y te dejo con esta hermosa vista.